Ya sea que te gusten los videojuegos o no, existe una posibilidad de que conozcas a Sonic, un personaje ficticio de color azul, inspirado en los erizos. Pero, también existe una posibilidad, tal vez más pequeña, de que conozcas o hayas visto en algún momento por internet una versión alterna de este personaje, Sonic.exe. En este video conocerás su origen e historia. Tal vez ya sepas que cuando se usa un exe dentro de una historia de terror, este se referirá a una versión malvada ficticia de un personaje animado e incluso una persona famosa. Algunos ejemplos pueden ser Mario.exe, Woody.exe, o en este particular caso, Sonic.exe. Sonic.exe nació gracias a una creepypasta o una historia de terror. Según el creador, este fue basado en bugs o errores que los juegos suelen cometer al no ejecutar una acción o una serie de acciones. También se cree que, para la idealización de este personaje tétrico, el creador se basó en algunos traumas de su infancia. Todo comenzó en una tarde de verano, estaba jugando, hasta que noté, por mi visión periférica, que el cartero había llegado, había puesto algo en mi buzón como de costumbre y se había ido. Detuve mi juego para ir a ver lo que tenía en el correo. La única cosa en el buzón era un disco para computadora y una nota. Revisé su contenido, miré la nota y me di cuenta de que era de mi amigo Kyle, de quien no había tenido noticias desde hacía 2 semanas. Lo sé porque reconocí su letra. A pesar de todo, lo que me extrañaba era cómo se veía, parecía mal escrito, áspero y algo difícil de leer, como si Kyle estuviese teniendo dificultades para escribirlo y lo hiciera a toda prisa. Esto es lo que escribió. Tom, no puedo soportarlo más, tuve que deshacerme de esta cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y yo estaba esperando que lo hicieras por mí. No puedo hacerlo, él me persigue, y si no destruyes este disco, él va a venir también por ti, es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruye este disco olvidado por Dios antes que venga después por ti también, ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, solo hazlo, pero que sea rápido, de lo contrario van a ocurrir catástrofes. Ni siquiera juegues el juego, que es lo él que quiere, simplemente destrúyelo. Por favor, Kyle. Bueno, eso fue ciertamente raro. A pesar de que Kyle era mi mejor amigo y no lo había visto en 2 semanas, no hice lo que me pidió. No pensé que un simple disco de juego le pudiera hacer daño, después de todo era solamente un juego, vaya que me equivoqué en eso. De cualquier manera, miré el disco y se parecía a cualquier disco CDR común y corriente de computadora, excepto que tenía escrito en marcador negro las palabras Sonic.exe, y era muy diferente a la escritura de Kyle, lo que significaba que debió de haberlo conseguido de otra persona. Cuando vi Sonic en la escritura del disco, me emocioné y realmente me entraron ganas de jugarlo, ya que soy un fan de Sonic. Subí a mi habitación y encendí mi computadora, puse el disco e instalé el juego. Cuando la pantalla del título apareció, me di cuenta de que era uno de los primeros juegos de Sonic. La primera cosa que observé diferente fue cuando apreté empezar, fue una fracción de segundo en la que vi cómo la imagen del título se convirtió en algo muy diferente, algo que ahora considero horrible, antes de cortar en negro. Me acuerdo perfectamente de la imagen que apareció en aquella fracción de segundo, el cielo se había oscurecido, el emblema del título estaba oxidado y arruinado, el 1991 de Sega fue reemplazado por un 666, y el agua se había vuelto roja, como la sangre, excepto que parecía hiperrealista. Pero la cosa más espeluznante fue Sonic, sus ojos eran de tono oscuro y sangriento con 2 puntos brillantes rojos mirándome, y su sonrisa se había extendido mucho más de lo que debía, hasta el borde de la cara. Me sorprendí bastante cuando vi esa imagen, aunque me di cuenta de que era solo un problema técnico y no le presté más atención. Después de cortar en negro la imagen, se mantuvo así durante unos 10 segundos más o menos. Y luego otra cosa extraña sucedió, apareció la selección de guardar archivos de Sonic DLGO 3. ¿Qué está haciendo eso en el primer juego de Sonic? De todos modos, el fondo era el oscuro cielo nublado del nivel Stardust de Sonic CD, y solo había 3 archivos para seleccionar. La música era espeluznante, parecía haber sido invertida. Y la imagen de los archivos de guardado, donde debía verse una vista previa del nivel, solo había una estática roja para los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personajes, esta mostraba solo a Tails, Knuckles y, para mi sorpresa, el Dr. Eggman. Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, quiero decir, ¿cómo se podía jugar como Eggman en un juego clásico de Sonic?
Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un juego clásico, sino que se trataba de un juego modificado. Sí, sin duda se veía hackeado, fue realmente espeluznante, pero como jugador aficionado, no tenía miedo, o por lo menos intenté no tenerlo, me dije que era solo un juego modificado y que no tenía nada malo. A pesar de todo, con una sensación terrible escogí el primer archivo y elegí a Tails y cuando lo seleccioné el juego se congeló durante unos 5 segundos. Oí una risa escalofriante pixelada, antes de que la pantalla se pusiera de color negro. La pantalla permaneció en negro durante unos 10 segundos o más, luego mostró el título típico del nivel, excepto que las formas simples ahora eran de diferentes tonos de rojo. La pantalla se desvaneció y el título desapareció revelando a Tails en Green Hill Zone de Sonic 1, aunque la música era diferente, sonaba como una melodía pacífica e invertida. Después de todo, empecé a jugar e hice que Tails empezara a correr como lo haría en cualquiera de los juegos clásicos de Sonic. Lo extraño fue que mientras Tails corría por el nivel no había nada más que un terreno plano y unos cuantos árboles durante 5 minutos, eso fue cuando la música comenzó a bajar en tonos lentos y profundos muy lentamente a medida que seguía adelante. De repente vi algo y me detuve, era uno de los pequeños animales que yacía muertos en el suelo sangrando, fue entonces cuando la música comenzó a disminuir. Tails tenía una expresión de asombro y tristeza en su rostro que nunca había visto, así que tuve que hacerlo avanzar, pero mantuvo esa mirada de preocupación en su rostro. Mientras seguía avanzando vi a más animales muertos, y cuando Tails pasaba junto a ellos parecía cada vez más preocupado a medida que la música seguía bajando de tono, me sorprendí al ver la forma en la que murieron todos, se veían como si alguien los hubiera asesinado de espantosas maneras, con sadismo. Me sentí mal del estómago cuando vi esta masacre y al parecer Tails también. Después de unos segundos más, no había más animales y la música parecía haberse detenido, pero Tails seguía avanzando. Después de que pasara un minuto desde que la música se hubiera detenido, Tails estaba corriendo por una colina y luego se detuvo, y vi que Sonic estaba allí. Tails caminó lentamente hacia Sonic, y me di cuenta de que ni siquiera estaba tocando las flechas del teclado para hacer que se moviera, por lo que este tuvo que haber sido una escena de corte. Sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a suceder. Escuché unos débiles sonidos estáticos que iban en aumento, mientras Tails no estaba más que unos centímetros de Sonic, se detuvo y extendió la mano para tocarlo. Esa sensación de presentimiento en mi interior se hacía más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails que se alejase de Sonic mientras la estática se hacía más fuerte. De pronto, en una fracción de segundo, vi los ojos de Sonic abiertos y eran negros con esos puntos brillantes de color rojo, al igual que en la imagen del título. Cuando eso sucedió la pantalla se volvió negra y el sonido estático paró. Se quedó en negro durante unos 7 segundos y luego un texto blanco apareció formando un mensaje, diciendo: "Hola. ¿Quieres jugar conmigo?". Esta vez estaba en el nivel de Angel Island de Sonic 3, y parecía que todo estaba en llamas. Tails parecía que tenía miedo en esta ocasión. En realidad, me miró e hizo gestos frenéticos hacia mí, como si quisiera salir del juego. Así que presioné la tecla para avanzar lo más rápido que pude. De repente oí esa risa escalofriante de nuevo, esa risa horrible justo después de que pasaran 10 segundos mientras ayudaba a Tails a correr por el bosque, comencé a ver destellos de Sonic apareciendo por todas partes en la pantalla, nuevamente con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo ahogado de suspenso cuando vi a Sonic detrás de Tails volando para atraparlo. Esta vez tenía una loca e intrigante sonrisa en su rostro, parecía como si estuviese disfrutando del tormento que le estaba dando al pobre zorrito hasta que lo atrapó. Solo en una fracción de segundos Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de que la pantalla se quedase en negro, se produjo un fuerte grito chirriante que solo duró 5 segundos. El mensaje de texto regresó, solo que esta vez decía: "¿Eres demasiado lento? ¿Quieres intentarlo de nuevo?". Y luego vino esa espantosa risa. Estaba tan sorprendido por lo que había pasado. Sonic acabó con Tails. Se supone que él y Tails son los mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué Sonic haría eso? Me llevé una sorpresa aún mayor cuando regresé a la selección de personajes. El archivo guardado que tenía Tails era diferente. Tails ya no estaba en la misma caja, la pantalla estaba parpadeando con esa estática roja. La expresión de Tails me dio miedo, sus ojos eran negros y sangrientos, su pelaje naranja había cambiado a negro y tenía una expresión de angustia en su rostro. Ya no pude elegirlo, tratando de ignorar lo que sucedió elegí a Knuckles a continuación. La risa volvió de nuevo y la pantalla se cortó a negro otra vez y permaneció así durante otros 10 segundos, esta vez el nivel decía: "No puedes correr".
Me asusté en realidad ahora, realmente no podía decir si se trataba de un problema técnico, o un truco, o algún tipo de broma retorcida o cualquier cosa realmente. Pero a pesar de mi miedo, seguí jugando. El siguiente nivel se veía muy diferente, tenía el suelo de Brainzone, pero el fondo del cielo parecía el del menú principal, tenía el oscuro cielo nublado rojizo. Pero la música fue lo que más me aterró. También me di cuenta de que Knuckles parecía asustado al igual que Tails lo hizo anteriormente, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. De repente Sonic apareció justo detrás de Knuckles en lo que parecía ser una pixelada nube de humo negro, caminaba de un lado a otro sin poder huir, esa risa terrible apareció de nuevo. Knuckles estaba entrando en pánico aún más, e incluso sentí que me estaba volviendo loco, Sonic estaba prácticamente jugando con nosotros. Y luego, en una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Knuckles y la pantalla se oscureció con otro grito chirriante que se prolongó durante al menos 3 segundos. Otro mensaje de texto apareció, tantas almas con las que jugar y tan poco tiempo, ¿estás de acuerdo? Empecé a pensar que Sonic en realidad estaba tratando de hablar conmigo a través del juego. Regresé al menú principal y esta vez la segunda caja de los archivos tenía a Knuckles en la pantalla del televisor, su pelaje rojo se había oscurecido a un gris rojizo, sus ojos eran negros y sangraban demasiado, y sin olvidar la expresión de tristeza en su rostro. Empecé a pensar que esos eran personajes reales atrapados en esas pantallas de televisión en los archivos guardados, pero no podía creerlo, no quería creerlo. Así que apagué el juego y me tomé un descanso. Tomé una siesta, desearía no haberlo hecho, porque luego empecé a tener una pesadilla. Después de un par de horas, decidí seguir jugando. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar por qué estaba ocurriendo esto, así que encendí la computadora, inicié el juego y seleccioné a Eggman como el siguiente. Todavía pensaba que era una locura jugar como Eggman, pero de todos modos el título del nivel apareció de nuevo y esta vez no decía nada, lo cual me pareció muy extraño. Esta vez estaba en una especie de pasillo, en realidad no parecía que fuera de ninguno de los juegos clásicos de Sonic, aunque tenía el estilo pixelado. El suelo era brillante y a cuadros, las paredes eran de un color púrpura oscuro grisáceo con la luz de velas animadas y unas pocas manchas de sangre en todos lados. Eggman no se veía completamente nervioso como Tails o Knuckles, pero tenía una mirada sospechosa en su rostro como si estuviera un poco paranoico. Hizo una pequeña animación cuando lo dejé quieto, giró la cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha por lo menos 2 veces y luego encogió los hombros, como si no tuviera idea de dónde estaba o qué estaba pasando. Mientras conducía a Eggman por las escaleras, me di cuenta de que las paredes se habían vuelto más oscuras y rojizas. Las antorchas rojas eran ahora de un azul misterioso. Y luego escuché esa horrible risa y la música se desvaneció lentamente hasta que todo se quedó en silencio, ya que las paredes se volvieron más rojas oscuras y las antorchas eran ahora unas llamas negras. De repente, Sonic apareció justo enfrente de Eggman de la misma manera que hizo con Knuckles y la estática regresó. La estática duró unos 15 segundos y luego me mostró una imagen muy desagradable. La imagen mostró un hiperrealismo de Sonic parado en la oscuridad en la que solo podía verse su rostro mientras su cabeza y torso se ocultaban en las tinieblas, y cuando digo hiperrealista, me refiero a que se veía tan real que podía ver las líneas en su pelaje azul, como si en realidad pudieras sentir su pelaje si tocas la pantalla. Tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Sus ojos eran muy grandes y negros y una vez más lloraba sangre, que también se veía hiperrealista, y había 2 pequeños puntos brillantes rojos en esos ojos negros mirándome fijamente, grabando su mirada fija en mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca. Me quedé mirando esa imagen horrible durante 30 segundos, sin apartar los ojos de ella, me sentía como si estuviera realmente mirándome. De pronto, en una fracción de segundo, grité al ver cómo Sonic se abalanzó sobre la pantalla. A continuación, se detuvo y no mostró nada más que la pantalla en negro. Mientras estaba allí sentado mirando a la pantalla en negro, un último texto apareció. ¿Listo para terminar con esto, Tom? La risa maniática ahora sonaba más clara, como si Sonic estuviese justo detrás de mí, mientras miraba ese texto en estado de shock y la confusión se apoderaba de mí. A continuación, la computadora se apagó sola, no podía volver a encenderla. Al sentarme, oí una voz detrás de mí, como un susurro. Trata de mantener esto interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar. Él estaba ahí, sentado en mi cama mirándome fijamente. Era un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre en sus ojos.